Era abril de 1945 cuando los soldados estadounidenses de la Tercera Armada, del general Patton, cruzaban el Rin en operaciones de limpieza, sin imaginar que estaban a punto de descubrir algo que desafiaría todo lo que conocían sobre tecnología aeronáutica. Un destacamento de infantería irrumpió en un aeródromo alemán bombardeado cerca de Friedrichsroda, y lo que vieron los dejó completamente paralizados. Dispersos por las instalaciones destrozadas, había aeronaves que parecían salidas directamente de las páginas de una novela de ciencia ficción. Máquinas voladoras sin cola, que se asemejaban a mantarrayas gigantes de metal y madera. Los soldados avanzaron cautelosamente entre los hangares semidestruidos, mientras un ingeniero alemán capturado les explicaba con voz temblorosa que aquellos prototipos de ala volante estaban propulsados por motores a reacción, una tecnología que los estadounidenses apenas comenzaban a explorar. La orden fue inmediata y contundente. Había que asegurar todos los prototipos y destruir cualquier evidencia antes de que las tropas soviéticas que avanzaban desde el este descubrieran que Alemania había desarrollado un diseño aeronáutico revolucionario con capacidades tecnológicas sin precedentes. Los oficiales estadounidenses comprendieron al instante que estaban frente a algo extraordinario cuando examinaron de cerca las aeronaves designadas como Horten Jo-229. La forma era completamente anticonvencional y desafiaba todos los principios de diseño aeronáutico que dominaban en ese momento la industria bélica mundial. Pero esta historia de innovación radical no había comenzado en los últimos días desesperados del Tercer Reich, sino décadas atrás en un contexto completamente diferente. Para entender cómo Alemania logró desarrollar semejante maravilla tecnológica, era necesario regresar al final de la Primera Guerra Mundial y las severas restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. Después de la devastadora derrota de 1918, Alemania quedó completamente paralizada militarmente por las potencias vencedoras. El tratado prohibía terminantemente que el país tuviera una marina de guerra, una fuerza aérea operativa y un ejército terrestre que excediera los 100.000 hombres en total. Las restricciones eran aplastantes y diseñadas específicamente para impedir que Alemania volviera a representar una amenaza militar para Europa. Sin embargo, los alemanes encontraron formas ingeniosas y creativas de sortear estas limitaciones devastadoras mientras mantenían vivas sus capacidades técnicas y militares bajo la superficie. El dinero que debería haberse invertido en desarrollo militar convencional fue canalizado discretamente hacia actividades aparentemente civiles e inofensivas, como los clubes de planeadores. Estas organizaciones florecieron por todo el territorio alemán y se convirtieron en centros clandestinos donde los alemanes continuaban entrenando pilotos y desarrollando nuevos conceptos de diseño aeronáutico sin levantar sospechas internacionales. Durante este periodo de renacimiento aeronáutico encubierto, 3 hermanos llamados Reimer, Walter y Wolfram Horten comenzaron a desarrollar conceptos fascinantes de planeadores sin cola que romperían todos los moldes establecidos. Los 3 hermanos Horten eran fanáticos apasionados de la aviación desde su juventud más temprana, y los clubes de planeadores les proporcionaron las herramientas necesarias para crecer como aviadores y diseñadores autodidactas. A pesar de carecer completamente de una educación formal en aeronáutica o ingeniería aeroespacial, los Horten demostraron ser talentos naturales extraordinarios, con una comprensión intuitiva de la aerodinámica y las estructuras de vuelo. En 1934, los hermanos desarrollaron su primer planeador experimental, denominado Jo-1, que presentaba un diseño revolucionario sin cola y alas completamente rectas, que generaron gran interés en los círculos aeronáuticos alemanes. El éxito del Jo-1 llevó rápidamente al desarrollo del Jo-2, que se convirtió en la base fundamental de varios conceptos posteriores de diseño de ala volante que explorarían durante los años siguientes. Los hermanos Horten soñaban con desarrollar un auténtico y poderoso diseño de ala volante completamente funcional, y mientras trabajaban en este objetivo revolucionario en Alemania, al otro lado del Océano Atlántico, el estadounidense Jack Northrop perseguía exactamente la misma visión aeronáutica con sus propios prototipos. El concepto de un ala volante sin cola
ofrecía ventajas técnicas excepcionales, que incluían una mejor tasa de ascenso, velocidades incrementadas con resistencia aerodinámica mínima o nula, una eficiencia de combustible extraordinaria y una capacidad de carga de bombas significativamente mayor que los diseños convencionales. Mientras el Tercer Reich se preparaba sistemáticamente para la guerra que se avecinaba, el trabajo innovador de los hermanos Horten atrajo la atención directa de Ernst Udet, director del área de investigación técnica del Ministerio de Aviación alemán y uno de los ases más reconocidos de la Primera Guerra Mundial. Udet quedó impresionado por el potencial revolucionario del concepto de ala volante y proporcionó a los Horten fondos sustanciales para continuar sus investigaciones y desarrollar un diseño de ala volante operativo que pudiera servir propósitos militares. Los hermanos se trasladaron entonces al aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, y se dedicaron intensamente a trabajar en la aeronave Jo-3, que presentaba alas anchas con flecha hacia atrás y representaba un salto cualitativo significativo en su evolución como diseñadores aeronáuticos. ¿Y ustedes qué opinan sobre estos diseños revolucionarios de aviación alemana que estuvieron décadas adelantados a su tiempo? Escriban desde dónde nos están viendo y qué piensan sobre esta increíble historia de innovación aeronáutica en los comentarios. Si les interesan estos análisis detallados sobre tecnología militar histórica y aeronaves experimentales de la Segunda Guerra Mundial, no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios, donde seguiremos descubriendo secretos fascinantes de la aviación bélica. Con cada prototipo producido durante los años previos a la guerra, los hermanos Horten se acercaban progresivamente a lograr el diseño definitivo de ala volante que habían imaginado desde su juventud. El Jo-4 representó un avance monumental cuando Walter Horten finalmente visualizó por completo las características que necesitaba incorporar en una aeronave de combate completamente operacional. Sin embargo, el destino golpearía brutalmente a la familia Horten cuando las operaciones militares se intensificaron en el frente occidental durante la primavera de 1940. Durante la evacuación británica de Dunkerque, en mayo de ese año, Wolfram Horten perdió la vida en combate mientras servía con las fuerzas aéreas alemanas en misiones de ataque contra las tropas aliadas que intentaban desesperadamente escapar hacia Inglaterra. La noticia devastó completamente a Reimer y Walter, quienes quedaron sumidos en una profunda angustia tras perder a su hermano menor y compañero de sueños aeronáuticos. Los dos hermanos sobrevivientes consideraron brevemente abandonar el proyecto por completo, pero finalmente decidieron honrar la memoria de Wolfram continuando con el trabajo que los tres habían iniciado juntos años atrás en los clubes de planeadores. Walter Horten fue asignado a unidades de combate de las fuerzas aéreas alemanas durante la Batalla de Inglaterra en el verano y otoño de 1940, donde participó activamente en las operaciones contra la Real Fuerza Aérea Británica. Durante estas misiones intensas sobre los cielos ingleses, Walter observó directamente las limitaciones críticas de los cazas y bombarderos convencionales alemanes que enfrentaban problemas graves de alcance, velocidad insuficiente y vulnerabilidad ante los interceptores británicos. Estas experiencias de combate real cristalizaron en su mente la visión completa del tipo de aeronave revolucionaria que Alemania necesitaba urgentemente para lograr la superioridad aérea sobre las islas británicas y cambiar el curso de la guerra a favor del Reich. La guerra continuaba expandiéndose ferozmente a través de múltiples frentes en Europa occidental y oriental, mientras el Reichsmarschall Hermann Göring, comandante supremo de las fuerzas aéreas alemanas y veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, buscaba desesperadamente soluciones tecnológicas innovadoras que pudieran revertir las pérdidas crecientes. En 1943, Göring emitió formalmente una directiva ambiciosa conocida como el Proyecto 3000, que establecía requisitos técnicos extraordinariamente exigentes para una nueva generación de bombarderos estratégicos. El nombre del programa derivaba directamente de las capacidades requeridas. La nueva aeronave debía alcanzar una velocidad de 1000 km por hora, tener un alcance operacional de 1000 km y transportar una carga de bombas de al menos 1000 kilogramos en cada misión de combate.
Las especificaciones técnicas no terminaban ahí, porque Göring también exigía que el diseño incorporara armamento defensivo compuesto por 2 cañones automáticos, Mark 108, de 30 milímetros para configuración de interceptor, cuando se enfrentara contra cazas enemigos en combate aéreo. El programa era extraordinariamente ambicioso y presentaba desafíos técnicos monumentales que parecían casi imposibles de resolver con la tecnología aeronáutica disponible en ese momento. No sería nada fácil desarrollar un diseño completamente revolucionario que pudiera cumplir simultáneamente con todos estos requisitos extremadamente exigentes, sin comprometer ningún aspecto del rendimiento operacional requerido. Sin embargo, Göring estaba absolutamente convencido de que esta aeronave revolucionaria podría cambiar dramáticamente el curso de la guerra al proporcionar a Alemania la capacidad de atacar objetivos estratégicos profundos en territorio británico sin ser interceptada. Los optimistas hermanos Horten creyeron firmemente que su concepto de ala volante era perfectamente viable y representaba la solución ideal para cumplir con todos los requisitos del programa 3000 establecido por Göring. Consecuentemente, los hermanos comenzaron inmediatamente a buscar el motor a reacción adecuado que pudiera proporcionar la potencia necesaria para impulsar su diseño innovador, mientras trabajaban intensamente en refinar los aspectos aerodinámicos y estructurales de la aeronave. Mientras los Horten exploraban opciones de propulsión con diversos fabricantes alemanes de motores, el Ministerio de Aviación alemán aprobó oficialmente su diseño O-9, después de revisar exhaustivamente los planos técnicos y cálculos aerodinámicos presentados. El Ministerio estableció un plazo extremadamente ajustado de 6 meses para realizar el primer vuelo de prueba del prototipo funcional, una fecha límite casi imposible considerando la complejidad técnica del proyecto y las dificultades materiales que enfrentaba Alemania. Göring estaba absolutamente encantado con el progreso y personalmente supervisó que los hermanos Horten recibieran prioridad en la asignación de recursos escasos y materiales estratégicos necesarios para la construcción. El Jo-9 entonces recibió oficialmente la nueva designación militar Jo-229 y se estableció que cada prototipo construido sería identificado con un número romano y una subdesignación con la letra V, para diferenciar las diversas versiones experimentales. El primer prototipo sería conocido como Jo-229V1 y representaría la materialización física de años de investigación, experimentación y refinamiento constante del concepto de ala volante. Los hermanos Horten finalmente tenían la oportunidad de demostrar que su visión revolucionaria podía convertirse en realidad operacional y proporcionar a Alemania la superioridad aérea tecnológica que necesitaba desesperadamente para sobrevivir contra la creciente presión de los aliados en todos los frentes de batalla. La construcción del prototipo representaba un desafío técnico monumental, porque los ingenieros alemanes debían crear una estructura completamente innovadora sin precedentes en la historia de la aviación militar. Los hermanos Horten diseñaron 3 versiones experimentales que compartirían una estructura aerodinámica básica extremadamente similar, pero con modificaciones específicas para diferentes configuraciones operacionales. El diseño general se basaba en un ala de gran superficie integrada con el fuselaje que incorporaba simultáneamente la cabina del piloto, los motores de propulsión y todo el sistema de armamento ofensivo dentro de una sola estructura unificada sin protuberancias externas innecesarias. Los Horten barrieron cada mitad del ala exactamente 32 grados, siguiendo una línea imaginaria que se extendía desde la nariz hasta el inicio de cada extremo alar, encontrándose con el borde de salida del ala en una curva suave y elegante. El centro neurálgico de la aeronave estaba fabricado con tubos de acero soldados meticulosamente, mientras que las alas comprendían largueros de madera recubiertos con secciones de contrachapado tratado con carbón que se unían mediante una mezcla experimental de carbón pulverizado y aserrín comprimido. Esta combinación de materiales aparentemente primitivos resultó ser extraordinariamente efectiva y proporcionaba propiedades estructurales superiores a costos mucho más bajos que las aleaciones metálicas convencionales que escaseaban críticamente en Alemania.
El ala poseía un larguero principal robusto y uno secundario que servía específicamente para fijar los elevones al borde de fuga trasero del ala, permitiendo un control preciso durante todas las fases del vuelo. La estructura podía soportar cargas aerodinámicas de hasta 7 gravedades, sin sufrir deformaciones permanentes o fallos estructurales catastróficos, una capacidad impresionante considerando que utilizaba principalmente madera en lugar de metal. Tanto las superficies superiores como inferiores del ala se extendían suavemente desde el extremo izquierdo hasta el derecho sin interrupciones, creando una forma perfectamente simétrica cuando no se activaban las superficies de control de vuelo. El diseño parecía literalmente sacado de las páginas de una historia de ciencia ficción, y era elegante, innovador y absolutamente único en comparación con cualquier otra aeronave de combate existente en ese momento. Cuando ninguna superficie de control estaba siendo utilizada activamente por el piloto, no había absolutamente ninguna protuberancia visible en el diseño perfectamente simétrico del ala volante, lo que minimizaba drásticamente la resistencia aerodinámica. El tren de aterrizaje triciclo era completamente retráctil y se almacenaba hacia adentro bajo las raíces del ala cerca del fuselaje central, desapareciendo por completo de la vista durante el vuelo para mantener las líneas aerodinámicas limpias. Tomando prestado un diseño exitoso del bombardero pesado Heinkel G-177 Griffin, la rueda de morro del Jo-229 también se retraía hacia atrás debajo de la cabina del piloto cuando se levantaba el tren de aterrizaje después del despegue. La resistencia aerodinámica era prácticamente inexistente durante el vuelo de crucero, y solamente se manifestaba brevemente cuando la aeronave despegaba desde el suelo o se preparaba para aterrizar con el tren extendido. La cabina monoplaza presentaba un innovador sistema de asiento eyectable para emergencias y proporcionaba una excelente visibilidad superior e inferior para el piloto, aunque estaba considerablemente restringida hacia los lados laterales debido a la forma integrada del diseño de ala volante. El 28 de febrero de 1944 marcó un momento histórico crucial cuando el prototipo Jo-229V finalmente se elevó hacia los cielos con el experimentado piloto de pruebas Erwin Ziller firmemente a los controles en la cabina. El vuelo inaugural fue extraordinariamente exitoso y demostró que el concepto revolucionario de ala volante era completamente viable para aplicaciones militares operacionales. Los defectos menores detectados durante esta primera fase de pruebas serían cuidadosamente documentados y utilizados posteriormente para perfeccionar la aeronave en la siguiente versión mejorada, designada como V2, que incorporaría motores a reacción funcionales. Durante los extensos vuelos de prueba subsiguientes, el uso innovador de madera en la construcción de las alas realmente demostró su valor excepcional más allá de todas las expectativas iniciales. Además de ser la elección ideal para un país que luchaba desesperadamente con recursos metálicos extremadamente limitados y escasos, la madera demostró ser sorprendentemente más resistente que el metal en condiciones de combate real, según las pruebas exhaustivas realizadas por los hermanos Orten. De acuerdo con los ensayos balísticos llevados a cabo meticulosamente, las alas del Jo-229 podían recibir ráfagas sostenidas de fuego de ametralladoras y aún soportar impactos directos de proyectiles de 20 milímetros sin comprometer significativamente la integridad estructural general ni la capacidad de vuelo de la aeronave, algo absolutamente impensable con estructuras metálicas convencionales que se fragmentaban catastróficamente bajo cargas similares. En diciembre de 1944, el Ministerio de Aviación alemán autorizó inmediatamente la construcción del siguiente prototipo experimental que incorporaría finalmente la propulsión a reacción tan esperada por los hermanos Orten. La versión V2 estaba originalmente diseñada para ser impulsada por motores a reacción BMW 003 que prometían un rendimiento excepcional, pero el fabricante enfrentó retrasos técnicos severos en la producción que amenazaban con paralizar completamente el programa. Después de semanas de frustrantes esperas y negociaciones intensas con múltiples proveedores, los Orten finalmente obtuvieron plantas de energía Junkers Jumo 004 que, aunque no eran su primera elección,
proporcionarían la potencia necesaria para demostrar las capacidades revolucionarias del ala volante. Los hermanos tuvieron que trabajar frenéticamente para modificar sustancialmente el fuselaje del Jo-229 y adaptarlo adecuadamente para acomodar las plantas de energía enviadas por Junkers, que tenían dimensiones y requisitos de instalación significativamente diferentes a los motores BMW originalmente previstos. Las modificaciones estructurales fueron extensas y requirieron rehacer completamente los conductos de admisión de aire, los sistemas de escape y los montajes de los motores mientras mantenían la integridad aerodinámica del diseño de ala volante. El prototipo V2 resultante pesaba aproximadamente 9 toneladas al estar completamente cargado. Medía 7 metros con 42 centímetros de longitud total. Poseía una envergadura impresionante de 16 metros con 76 centímetros y alcanzaba una altura de 2 metros con 80 centímetros desde el suelo hasta el punto más alto del fuselaje. El teniente aviador Erwin Ziller, un piloto de pruebas experimentado con cientos de horas de vuelo en prototipos experimentales peligrosos, fue seleccionado personalmente para conducir las pruebas de vuelo del V2 equipado con motores a reacción. En febrero de 1945, Ziller llevó exitosamente el Jo-229 V2 hacia los cielos en su vuelo inaugural, que superó todas las expectativas de los ingenieros presentes. Durante los siguientes días, el piloto completó 3 pases espectaculares a una altitud de 2.000 metros, donde demostró la maniobrabilidad excepcional y la velocidad impresionante que el diseño de ala volante podía alcanzar con propulsión a reacción, dejando a todos los observadores completamente asombrados por el rendimiento mostrado. Sin embargo, el cuarto vuelo de prueba programado traería una tragedia devastadora que sacudiría nuevamente a los hermanos Orten hasta sus cimientos emocionales. Ziller se aproximaba al aeródromo para aterrizar después de otro vuelo aparentemente rutinario y comenzó a descender gradualmente desde su altitud de crucero de 2.000 metros. A 1.500 metros de altura, el piloto bajó el tren de aterrizaje siguiendo los procedimientos estándar mientras se alineaba con la pista de aterrizaje principal del aeródromo. En ese momento crítico, uno de los motores Jumo falló catastróficamente sin advertencia previa, creando un desequilibrio de empuje masivo que envió inmediatamente al Jo-229 hacia una barrena incontrolable mientras Ziller descendía rápidamente hacia el suelo. El experimentado piloto luchó desesperadamente durante los siguientes segundos para recuperar el control de la aeronave mientras giraba violentamente, aplicando todos sus conocimientos y habilidades para estabilizar el ala volante descontrolada. A pesar de sus esfuerzos heroicos y su experiencia considerable, Ziller no logró recuperar el control suficiente antes de que el prototipo se estrellara violentamente fuera del perímetro del aeródromo en una explosión devastadora. El piloto fue extraído rápidamente de los restos humeantes por equipos de rescate que corrieron hacia el lugar del impacto, pero sus heridas eran extremadamente graves y críticas. 2 semanas después del accidente catastrófico, Erwin Ziller falleció por las lesiones traumáticas sufridas durante el impacto, mientras el prototipo V2 quedó completamente destruido y reducido a escombros irreparables. Los hermanos Horten quedaron nuevamente sumidos en shock profundo y devastación emocional tras perder a otro valiente aviador que había confiado en su diseño revolucionario. La pérdida de Ziller y la destrucción del V2 parecían representar el fin del programa completo en un momento crítico cuando Alemania necesitaba desesperadamente cualquier ventaja tecnológica posible. Sin embargo, justo antes del accidente fatal, los ingenieros habían logrado recopilar información crítica absolutamente invaluable durante las pruebas de vuelo que cambiaría completamente la percepción del Jo-229 en el alto mando alemán y aseguraría la continuación del programa contra todo pronóstico. Los datos técnicos recopilados revelaron algo verdaderamente extraordinario que nadie había anticipado durante la fase de diseño inicial de la aeronave. La composición única de madera tratada con carbón, combinada con el diseño innovador de ala volante, hacía que el Jo-229 fuera prácticamente invisible para los sistemas de radar terrestres británicos
que rastreaban constantemente los cielos buscando bombarderos alemanes entrantes. Esta capacidad de invisibilidad radar representaba una ventaja táctica monumental, que podría permitir ataques profundos contra objetivos estratégicos británicos sin ser detectados hasta que fuera demasiado tarde para organizar una defensa efectiva. El Ministerio de Aviación alemán, al comprender inmediatamente las implicaciones revolucionarias de este descubrimiento accidental, aprobó instantáneamente la producción de más de 40 aeronaves operacionales basadas en el diseño del Jo-229. Marzo de 1945 marcó el inicio de la Operación Lumberjack, cuando el ejército estadounidense lanzó su ofensiva masiva para cruzar el río Rin y avanzar implacablemente hacia Berlín desde el oeste. Mientras las fuerzas aliadas penetraban profundamente en territorio alemán, la compañía aeronáutica Gotha recibió la responsabilidad crítica de desarrollar el prototipo V3 del Jo-229, con especificaciones operacionales completas para producción en serie. Los ingenieros de Gotha trabajaban frenéticamente día y noche en instalaciones subterráneas secretas, mientras las bombas aliadas caían constantemente sobre las ciudades alemanas circundantes, sabiendo que cada hora perdida podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota total del Reich. La compañía equipó el prototipo V, 3 con 2 potentes motores turborreactores, Junkers Jumo 109004C, que proporcionaban significativamente más empuje que las plantas de energía utilizadas en el malogrado V2 destruido en el accidente. Los ingenieros también desarrollaron un traje presurizado especializado de alta altitud para proteger a los pilotos mientras alcanzaban el techo de servicio esperado en misiones estratégicas de bombardeo profundo contra objetivos británicos. Este traje revolucionario incorporaba tecnología avanzada de compensación de presión y sistemas de oxígeno integrados que permitirían a los pilotos operar efectivamente a altitudes donde los interceptores convencionales aliados no podrían alcanzarlos. Gotha visualizaba ambiciosamente 4 variantes operacionales adicionales, además del interceptor básico, que expandirían dramáticamente las capacidades tácticas del Jo-229 en combate. La primera variante era una versión biplaza, con un segundo tripulante que serviría como navegante y operador de sistemas de armas durante misiones nocturnas de largo alcance contra objetivos estratégicos profundos. La segunda configuración planificada era un cazabombardero polivalente, capaz de realizar tanto misiones de superioridad aérea como ataques terrestres contra concentraciones de tropas enemigas y objetivos de infraestructura crítica. Las variantes de caza puro incluirían diferentes configuraciones de armamento que proporcionarían flexibilidad táctica según los requisitos específicos de cada misión asignada. Una configuración particularmente letal incorporaría 4 cañones automáticos, Mark 103 de 30 mm, montados estratégicamente en el fuselaje central, junto con una capacidad de carga de bombas de hasta 900 kilogramos para ataques devastadores. Los planificadores militares alemanes imaginaban escuadrones enteros de estas alas volantes invisibles al radar, penetrando profundamente en territorio británico durante la noche, destruyendo fábricas de armamento y centros de producción industrial, sin que los defensores pudieran organizar una respuesta efectiva hasta que fuera demasiado tarde. Las posibilidades tácticas parecían ilimitadas y ofrecían a Alemania una última oportunidad desesperada de cambiar el curso inevitable de la guerra que se volvía cada vez más desfavorable. Sin embargo, la realidad militar brutal en el frente occidental avanzaba mucho más rápidamente que el desarrollo tecnológico en las instalaciones secretas de Gotha. La capitulación incondicional del Reich se acercaba inexorablemente mientras las fuerzas soviéticas convergían desde el este y las tropas estadounidenses y británicas presionaban desde el oeste, atrapando a lo que quedaba del ejército alemán en una tenaza mortal. La ocupación estadounidense de Alemania Occidental trajo el programa del Jo-229 a un final abrupto y definitivo, cuando las tropas avanzadas descubrieron las instalaciones de desarrollo de Gotha en abril de ese año fatídico. La Tercera Armada del general Patton localizó los prototipos V3, V4, V5 y V6 en diversas etapas de construcción dispersos por las instalaciones bombardeadas.
Los oficiales de inteligencia estadounidenses evaluaron rápidamente que únicamente el prototipo V-3 estaba prácticamente terminado y listo para volar si se completaban algunos trabajos finales menores en los sistemas de control de vuelo. Las órdenes vinieron directamente desde el alto mando. El V-3 sería inmediatamente desmantelado cuidadosamente, embalado y enviado a Estados Unidos para inspección meticulosa y análisis detallado por expertos aeronáuticos estadounidenses que estudiarían cada aspecto del revolucionario diseño alemán. Los soldados estadounidenses entonces procedieron sistemáticamente a destruir todos los demás prototipos incompletos encontrados en las instalaciones para prevenir absolutamente que las tropas soviéticas que avanzaban rápidamente desde el este pudieran capturar cualquier evidencia de la tecnología de ala volante alemana. Equipos de demolición colocaron cargas explosivas estratégicamente en los prototipos V4, V5 y V6 antes de detonarlas simultáneamente, reduciendo las aeronaves a fragmentos irreconocibles de metal retorcido y madera astillada. La tecnología revolucionaria del Jo-229 desapareció efectivamente con la caída del Tercer Reich, dejando únicamente el prototipo V3 superviviente como testimonio silencioso de lo que podría haber sido si Alemania hubiera tenido más tiempo para completar el desarrollo y la producción en masa de esta extraordinaria aeronave que estaba décadas adelantada a su tiempo. Si esta historia increíble sobre tecnología aeronáutica revolucionaria les ha parecido fascinante, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más contenido histórico detallado sobre aviación militar. Escriban en los comentarios qué otras aeronaves experimentales de la Segunda Guerra Mundial les gustaría que analizáramos en futuros episodios y compartan este video con otros entusiastas de la historia de la aviación que apreciarían conocer estos secretos tecnológicos del pasado.